La ciudad de Manchester tenía el United como mayor embajador, pero desde hace más de una década, el City se ha convertido en el nuevo dominador del fútbol inglés. Los Sky Blues están viviendo el mejor momento de su historia, y hoy en Memorias del Fútbol vamos a revivir la temporada en la que conquistaron el histórico triplete de Liga, Copa y Champions League. Este vídeo está promocionado por Sofascore, la mejor aplicación para seguir el fútbol en directo sin anuncios intrusivos. Descárgate la aplicación con el link del comentario fijado y sigue todas las competiciones y deportes con las mejores estadísticas minuto a minuto. En el verano de 2022, el Manchester City se reforzó con el fichaje de Erling Braut Haaland, y con la figura del delantero noruego, el equipo de Guardiola aspiraba a ganar todos los títulos. El conjunto Citizen inició el curso perdiendo la Community Shield frente al Liverpool, pero supo reponerse de cara al inicio liguero. Los Sky Blues asaltaron el campo del West Ham con un doblete de Haaland y se pusieron en la cabeza de la tabla después de golear por 4-0 al Bournemouth en casa. Un gol de Gundogan adelantó al City en su visita a St. James's Park, pero el Newcastle logró darle la vuelta al marcador y ponerse con 2 goles de ventaja. Tras el 3-1, el gol de Haaland mantuvo con vida a los celestes, y con un tanto de Bernardo Silva, los Citizens evitaban la derrota. Frente al Crystal Palace, los de Guardiola perdían 0-2 al descanso, aunque con una colosal segunda parte, el City logró darle la vuelta al marcador. Bernardo Silva abrió las esperanzas mancunianas y el efecto Haaland entró en juego para cambiar el partido. El 9 noruego marcó el empate de cabeza y completó un épico hat-trick con el que dio el triunfo a su equipo. El delantero escandinavo estaba desatado y en 45 minutos fue capaz de destrozar a la defensa del Nottingham Forest con su segundo triplete consecutivo. El City fulminó a su rival en el segundo tiempo y con un derechazo de Cancelo y un doblete de Julián Álvarez firmó un contundente 6-0. En su visita a Birmingham, Haaland no faltó a su cita con el gol, pero el Aston Villa acabó encontrando a Bailey para nivelar el marcador. Tras el tropiezo liguero, los de Guardiola se estrenaban en la Champions y lograron reivindicarse con 2 grandes triunfos. En su puesta de largo, el City machacó por 0-4 al Sevilla, y en la siguiente jornada europea, los Sky Blues lograron sobreponerse al tanto de Bellingham y remontar al Borussia Dortmund. Stones abrió la veda con un derechazo imparable, y a 6 minutos para el 90, Cancelo y Haaland firmaron una acrobática obra maestra que aseguró el triunfo de los ingleses. La máquina mancuniana logró otra cómoda victoria en el campo del Wolves por 0-3 y se presentó al derbi de Manchester con ganas de mostrar su potencial. A los 8 minutos el City ya mandaba en el marcador, y con un doblete de Haaland y otros 2 goles de Phil Foden, los de Guardiola bailaban a un United descorazonador. Al inicio de la segunda parte, Antony recortaba distancias, pero relanzó un City que volvió a pisar el acelerador. Haaland y Foden completaban su hat-trick, firmando el quinto y el sexto tanto celeste. Y ya con el Etihad de fiesta, Martial maquilló la goleada con 2 goles inertes. Los Sky Blues daban un golpe de autoridad al campeonato, y Manchester se teñía de azul con un 6-3 para la historia. Los Citizens continuaron con su festival goleador en la Champions, y con una manita frente al Copenhague se asentaron como líderes de grupo. Tras una goleada ante el Southampton por 4-0,
los de Guardiola interrumpieron su racha de triunfos en Dinamarca, donde no pudieron pasar del empate sin goles. De vuelta a la Premier, el City visitaba Anfield, donde el Liverpool le infligió la primera derrota del curso liguero. El árbitro anuló un gol a Foden por falta previa de Haaland, y en un duelo lleno de alternativas, Salah fue quien acabó con la imbatibilidad celeste. Los de Guardiola se reencontraron con la victoria tras un cómodo triunfo por 3-1 frente al Brighton, y en la máxima competición europea, el City sumaba otro punto en Dortmund que le aseguraba el pase a octavos como primero de grupo. Los Sky Blues asaltaron el liderato con un triunfo por la mínima ante el Leicester, y cerraron su concurso en la primera fase de la Liga de Campeones con otra victoria por 3-1 frente al Sevilla. Un gol de Julián Álvarez adelantó a los Citizens frente al Fulham, pero un penalti a favor de los londinenses y la expulsión de Cancelo comprometieron el triunfo de los locales. Sin embargo, hubo otro penalti sobre De Bruyne en el último suspiro, y desde los 11 pasos, Haaland confirmó un agónico triunfo. La visita del Brentford se presuponía como un trámite para el City, aunque los de Guardiola se llevaron un picotazo inesperado. Tony adelantó a las abejas en el primer cuarto de hora. Foden logró el empate tras el descanso, pero de nuevo Tony marcaba el 1-2 en el tiempo de descuento para alejar a los Citizens del liderato. Ya a la vuelta del parón mundialista, el City volvió a la senda del triunfo y Haaland recuperó su olfato goleador con un doblete en su ciudad de nacimiento. Los Citizens derrotaron al Leeds por 1-3, aunque 3 días más tarde sufrieron otro inesperado tropiezo en casa. El gol de Haaland no fue suficiente para derrotar al Everton, que con un tanto de Gray en la segunda parte, alejaba a los de Guardiola a 7 puntos del liderato. Los Sky Blues lograron resarcirse ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde lograron un trabajado triunfo por la mínima. Ake avisó con un cabezazo al travesaño, y Márez acabó empujando el balón a la red para mantener a su equipo en la lucha por el campeonato. 3 días después ambos equipos se volvieron a cruzar en la Copa, y con el público de su lado, el City goleó por 4-0 a los de Potter. Los de Guardiola sufrieron un revés inesperado tras caer eliminados por el Southampton en la Carabao Cup, y visitaron el Teatro de los Sueños con muchas dudas. Los Citizens lograron ponerse por delante con un gol de Grealish. Sin embargo, el gol de Bruno Fernández hizo que el United entrase en combustión, y con 4 minutos de locura, Rashford confirmaba la remontada de los Diablos Rojos. Con ese resultado, el City se alejaba 8 puntos del Arsenal en la jornada 20, convirtiendo a los Gunners en los máximos favoritos al título. En su siguiente envite, el City recibió 2 bofetadas a las puertas del descanso, y con los goles de Kulusevski y Emerson, los Spurs se marchaban con 2 goles de ventaja a los vestuarios. En la segunda parte, los locales salieron a por todas, y un gol de Julián Álvarez inició la remontada. Un minuto después, Haaland marcaba el empate, y con un doblete de Márez, el City le daba la vuelta al marcador con otro épico triunfo por 4-2. A pesar de lograr los 3 puntos, Pep Guardiola dejó un recado a los jugadores en el postpartido, donde quiso dejar un mensaje para hacer despertar a su equipo. No cambiamos, no hay nada que hacer este año, no vamos a ganar nada. Nos falta energía, nos falta pasión, nos falta defendernos, nos faltan muchas cosas. Mientras tanto, Haaland seguía lo suyo con un triplete ante los Wolves, y en medio de la persecución liguera, el City logró eliminar al Arsenal de la Copa con un tanto de Nathan Ake. Sin embargo, en su regreso a la Premier, los Sky Blues cayeron por la mínima en el campo de los Spurs. El gol de Harry Kane y la victoria del Tottenham
supuso un punto de inflexión en la temporada de los de Guardiola, y el City reaccionó con un balsámico triunfo por 3-1 frente al Aston Villa, que le colocaba nuevamente a tiro de los Gunners. La siguiente fecha estaba marcada en rojo en el calendario y enfrentaba a los dos grandes aspirantes al título de liga. El Manchester City visitaba el Emirates Stadium y el duelo contra el Arsenal se puso de cara para el equipo de Guardiola. Un error de Tomiyasu permitió a De Bruyne inaugurar el marcador, aunque Saka acabaría poniendo la igualada con un penalti previo al intervalo. Ya en la segunda parte el City fue más incisivo, y con los goles de Grealish y Erling Haaland, los mancunianos asestaban un golpe al campeonato. En su visita a Nottingham, Bernardo Silva abrió el camino de la victoria, pero un tanto de Hood en los minutos finales privó a los Citizens de los 3 puntos. En el regreso de la Champions, los de Guardiola se enfrentaron al Leipzig, que contrarrestó el gol de inicial de Mahrez con un cabezazo de Guardiola. Con el 1-1 final, la eliminatoria quedaba abierta, pero el City pisaría el acelerador en el momento clave de la temporada. Los Sky Blues vencieron por 1-4 en el campo del Bournemouth, y seguidamente hicieron lo propio para vencer al Bristol y clasificarse a los cuartos de la Copa. A reglón seguido, el City derrotó al Newcastle por 2-0 y sacó otros 3 puntos del campo del Crystal Palace gracias a un penalti transformado por Haaland. El delantero noruego estaba de dulce y protagonizaría una noche histórica en el retorno de la Champions. El equipo de Guardiola realizó un partido espectacular y Haaland desató su vena goleadora con un repóquer de goles en solo 35 minutos. A los 5 tantos del delantero nórdico se unieron los de Gundogan y Kevin De Bruyne, que marcó el 7-0 que llevó a los Citizens a los cuartos de final. El equipo azulcielo goleó por 6-0 al Barley en la FA Cup, y de vuelta a la Premier League, el City recibía al Liverpool en el Etihad. Los Reds se adelantaron en el marcador con un tanto de Salah, aunque el Araña Álvarez empató minutos más tarde e inició la remontada local. Ya en la segunda parte, De Bruyne empujó el 2-1 a la red, Gundogan firmó el tercero, y Grealish cerraba la fiesta mancunian, marcando el 4-1 definitivo. Los de Guardiola estaban desatados, y Haaland firmó otro doblete con golazo incluido para rubricar la goleada en el campo del Southampton. La temporada alcanzaba su momento más álgido, y el sorteo de Champions emparejó al City con el Bayern de Múnich. El partido de ida se jugó en Inglaterra, y los Sky Blues pasaron por encima de los alemanes. Rodrigo abrió el marcador en la primera parte con un zurdazo que entró por la escuadra, y una pérdida de Upamecano desató la tormenta Citizen. Bernardo Silva aprovechó la ocasión para hacer el 2-0, y Haaland marcó el 3-0 con el que acabó el primer envite. Ese fin de semana el City encadenó su 10º triunfo consecutivo frente al Leicester, y en su visita a Múnich mantuvo el tipo ante un Bayern que fue incapaz de ponerle emoción a la eliminatoria. Haaland se permitió el lujo de mandar un penalti a las nubes, pero se redimió poco más tarde marcando el 0-1 al inicio de la segunda parte. Kimmich marcó el gol del honor para los alemanes también desde el punto fatídico, pero tras el empate a 1 final, eran los ingleses quienes sacaban su billete a semifinales. Los de Guardiola ponían la directa hacia el triplete y se clasificaron para la final de Copa gracias a un hat-trick de Mahrez frente al Sheffield United. De vuelta al torneo doméstico, el equipo Citizen recibió al Arsenal en un duelo clave para definir el campeonato. De Bruyne inició el festival de los locales a los 6 minutos de partido,
y cuando el descanso se avecinaba, Stones amplió la renta mancuniana. KDB marcó el 3-0 al inicio del segundo tiempo, y a pesar de que Holding recortó distancias para los Gunners, el City se desmelenó con el gol de Haaland. Con esa diana el noruego anotaba su 33º tanto a lo largo de la liga y superaba el récord goleador establecido en la historia de la Premier. El City se alzó con el liderato tras vencer en el campo del Fulham por 1-2 y reafirmó su posición con otro triunfo frente a los Hammers por 3-0. Gundogan tiñó la Premier de azul cielo con otro doblete frente al Leeds, y los Sky Blues llegaron al Santiago Bernabéu para jugar las semifinales de la Champions. Los de Guardiola dominaron durante la primera media hora, pero fue el Real Madrid quien golpeó primero con un golazo de Vinicius. Los Citizens sufrieron para contener a los blancos al inicio del segundo tiempo, pero un latigazo de De Bruyne sirvió para obtener un valioso empate de España. El líder de la Premier estaba intratable y arrancó otra hoja del calendario con un Gundogan desatado. El doblete del alemán y el tanto de Haaland sirvieron para golear al Everton a domicilio y que el City llegase como un tiro al duelo de Champions. En el Etihad Stadium el Manchester City pasó por encima de los blancos. Courtois aplazó el tanto en varias ocasiones, pero Bernardo Silva abrió el tarro de las esencias para marcar el 1-0. Toni Kroos silenció a los ingleses con un derechazo que se estrelló contra el travesaño, pero poco después de nuevo Bernardo Silva encarriló la victoria Citizen con un cabezazo a puerta vacía. Tras el 2-0 el Real se quedó sin respuesta y Courtois no pudo sostener el aluvión de los ataques rivales. Militao materializó el tercero tras marcar en su propia portería y Julián Álvarez hizo el 4-0 en el tiempo de descuento. El equipo de Guardiola confirmaba su grandeza con una victoria memorable y alcanzaba su segunda final de Champions con el objetivo de abrirse paso en la historia. 3 días más tarde el Arsenal dimitía de la Premier tras perder con el Nottingham Forest, y el Manchester City celebró el título en casa con una victoria frente al Chelsea en la que levantó su tercera Premier consecutiva y la quinta en los últimos 6 años. Con la liga ya en sus vitrinas, el City se jugó la final de la FA Cup frente a su eterno enemigo. Gundogan castigó al United con un golazo a los 12 segundos de partido, celebrando el gol más rápido de la historia de las finales de Copa. Los Red Devils se sobrepusieron con un penalti transformado por Bruno Fernández, aunque los Sky Blues volvieron a ponerse por delante en el segundo tiempo. Con otra volea de Gundogan, el City se llevaba el derbi de Manchester, se proclamaba rey de Inglaterra y levantaba su segundo trofeo de la temporada. El equipo de Guardiola estaba a un paso del triplete y el 10 de junio de 2023 escribió en Estambul la página más importante de su historia. La tradición del Inter se medía al favoritismo del Manchester City, que salió al campo más prudente que de costumbre. Onana desbarató una ocasión de Haaland en la primera parte y Kevin De Bruyne se tuvo que ir lesionado tras el descanso. Lautaro gozó de la mejor ocasión del partido en el minuto 58 y mediado el segundo acto, Rodri apareció desde segunda línea para enganchar un derechazo y marcar el gol más importante de la historia Citizen. Tras el gol del City, el Inter se volcó al ataque en busca del empate, pero entre el desacierto de Lukaku, el larguero y una inconmensurable actuación de Ederson, los Sky Blues firmaban un triunfo inolvidable. Tras más de una década persiguiendo el título, el Manchester City levantaba su primera Liga de Campeones
y con un estilo admirable y reconocible, Guardiola entraba en la historia del club inglés como el arquitecto de un equipo memorable que conquistaba el triplete de Liga, Copa y Champions.